Soy la alumna Abril Chelmer Goza Ochoa de la Universidad de España en México, cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y les voy a presentar una presentación. El contenido de esta es el capítulo 1, bases de datos; capítulo 2, consultas SQL1; capítulo 3, consultas SQL2; y capítulo 4, tipos de datos. Capítulo 1, bases de datos. Antecedentes de las bases de datos. Las bases de datos existen desde que el ser humano empezó a almacenar datos en algún soporte. Las primeras bases de datos fueron las paredes de las cuevas donde nuestros ancestros dibujaron las pinturas rupestres. Posteriormente, los egipcios crearon grandes estructuras arquitectónicas que usaron, entre otras cosas, como soporte para almacenar datos y narrar la historia del antiguo Egipto en sus paredes. Base de datos relacional. Una base de datos, o mejor dicho, un sistema gestor de base de datos, o con sus siglas SGBD, es un software que gestiona una o más bases de datos y nos permite explotar la información almacenada en ellas de una forma relativamente simple mediante SQL. Algunos ejemplos de SGBD son Oracle, MySQL, SQLite, MC, QL Server. SQL, lenguaje de consulta estructurada. SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operandos y funciones. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular bases de datos. Estructura de almacenamiento. Primero encontramos una tabla, que es un objeto de almacenamiento perteneciente a una base de datos. Esta es una estructura en forma de cuadrante donde se almacenan registros de datos. Cada tabla tiene un nombre único en la base de datos. El registro. Cada una de las filas de una tabla está compuesto por campos o atributos. Y posteriormente el campo. Cada uno de los cajoncitos de un registro donde se guardan los datos. Cada campo tiene un nombre único para la tabla de la cual forma parte. Además, es de un tipo o naturaleza determinado. Los registros de una tabla tienen en común sus atributos, no el dato en sí, que es lo más probable en que difiera de un registro a otro, pero sí el hecho de que todos ellos poseen esos atributos. Por lo tanto, las tablas de una base de datos guardan información de individuos o unidades de una misma naturaleza con una serie de atributos en común. El SGBD cumple la función de interfaz entre el usuario y la base de datos, permitiéndonos interactuar con ella mediante SQL. Capítulo 2. Consultas SQL1. Las consultas SQL se utilizan para indicar el motor de datos que devuelva información de las bases de datos. Esta información es devuelta en forma de conjunto de registros. Toman la forma de un lenguaje de comandos que permiten seleccionar, insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos y más. Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que se desea seleccionar o manipular. Cada cláusula realiza una función de la instrucción SQL, de las cuales solo dos siempre van a ser obligatorias, que son select y from. Las otras serán ocasionales, dependiendo de la consulta requerida, que son where, order by, group by y having. ¿Qué empleados tienen un salario mayor a 1.350 de acuerdo al siguiente esquema? José y Carlos tienen un salario mayor a 1.350, pero si hubiese 500 empleados llevaría más tiempo responder. El SQL permite responder a estas preguntas de forma rápida y fiable, salvo error al construir la consulta o errores en los propios datos. Preguntas de construcción. Para construir una consulta SQL debemos hacernos como mínimo 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Qué datos nos están pidiendo? En este caso, el nombre y los apellidos de los empleados. Segunda pregunta. ¿Dónde están esos datos? En la tabla empleados. Tercera. ¿Qué requisitos deben cumplir los registros? El sueldo del empleado sea superior a 1.350. Sintaxis SQL. Mentalmente se hacen las preguntas de construcción y se organizarían de la siguiente forma. Seleccionar el nombre y los apellidos del archivo empleados cuyo salario sea mayor a 1.350.
En SQL, la forma de operar esta información se obtiene mediante la siguiente consulta. Select nombre, apellidos, from, empleados, where, salario, mayor a 1350. El resultado que representaría el SGBD con dicha consulta es nombre, Carlos y José, apellidos, Jiménez, Clarín y Carlos Ismán. La estructura simple general de SQL siempre va a tener la siguiente forma. Select nombre, coma seguido de un siguiente nombre, from nombre de la tabla, where la condición. Select son los atributos. Este muestra una lista de los campos que contienen datos de interés. From son las tablas. Muestra las tablas que contienen los campos de la cláusula select. Where son las condiciones. Especifica los criterios de campo que cada registro debe cumplir para poder ser incluido en los resultados. Capítulo 3. Consultas SQL2. Las tres cláusulas y las preguntas de construcción. Aquí voy a demostrar la relación que tienen las cláusulas con las preguntas de construcción, como lo había dicho anteriormente, pero aquí lo voy a especificar un poco más. En la primera pregunta se relaciona con la cláusula select, donde indicamos los campos de la tabla que queremos obtener separados por comas. Este responde a la primera pregunta, ¿qué datos nos piden? La segunda cláusula, que es from, donde indicamos en qué tabla se encuentran estos campos, responde a la pregunta, ¿dónde están los datos? La tercera cláusula, que es where, donde establecemos la condición que han de cumplir los registros de una tabla que serán seleccionados, que responde a la pregunta ¿qué requisitos deben de cumplir los registros? Es de hecho donde se establece el filtro de registros, es decir, qué registros se tomarán en consideración para mostrar sus datos y cuáles no. Modificando la cláusula where. ¿Qué empleados tienen un sueldo comprendido entre 1350 y 1450? Utilizando las preguntas de construcción que vimos anteriormente. 1. ¿Qué datos nos piden? 2. ¿Dónde están los datos? Y 3. ¿Qué requisitos deben cumplir los registros? Para las dos primeras preguntas las respuestas son idénticas a la anterior cuestión, puesto que es la misma tabla y son los mismos registros, pero para la tercera es distinta. Esto indica que las cláusulas select y from nunca van a cambiar, como lo había dicho anteriormente, respecto a la anterior consulta, y solo lo hará la cláusula where, que es condicional. Modificando where, la consulta quedaría select nombre, apellidos, from empleados, where salario, mayor o igual 1350, and salario menor o igual 1450. Y select así, donde el salario sea mayor o igual a 1350 y menor o igual a 1450. El operando between. Existe otro modo de obtener el mismo resultado aprovechando más los recursos del SQL mediante el operando between o entre en español. La consulta es equivalente y quedaría de la siguiente manera. Select nombre, apellidos, from empleados, where salario between 1350 and 1450. El resultado que representaría es nombre José, apellidos Calvo Sisman, que es el único que se encuentra entre ese salario que había requerido. Capítulo 4. Tipos de datos. Tipo de datos es un concepto propio de la informática, presente en cualquier lenguaje de programación, donde cada entorno de programación tiene su modo particular de definirlos. Todo dato es de un tipo concreto y tiene un tamaño determinado. En consecuencia, cuando diseñamos una tabla, diseñaremos sus campos para ubicar un tipo de dato concreto y estableceremos un tamaño máximo para cada campo. Los hay muy diversos, clasificados por grupos, definidos por el usuario, pero solo se van a considerar 4. Cadena, donde es cadena de texto o alfanumérica, número entero sin decimales, número decimal, parte entera más parte decimal y fecha. Cadena varchar. Las cadenas de texto son de tipo varchar y su tamaño máximo para un campo concreto se especifica indicando su longitud entre paréntesis, de manera que pueda albergar cualquier nombre o dato que se pueda dar.
Las cadenas de texto, a diferencia de los números, siempre entrecomillarán para indicar al SGBD que se trata de un dato de tipo cadena y no de un dato de tipo número. Aquí represento un ejemplo de lo anterior dicho, donde select salario from empleados where apellidos igual a, entre comillas, Rubio Cuestas. Número entero, int. Para los números enteros existen varios tipos de datos de tamaño fijo. Elegiremos uno u otro en función del tamaño máximo que necesitamos establecer. Cuando tratamos números, es más correcto hablar de rango que de tamaño, es decir, bajo qué rango de valores máximo y mínimo podemos operar con ese tipo. No debemos de confundir, por ejemplo, int entre paréntesis 10 con número entero de 10 dígitos. El 10 entre paréntesis no expresa el rango de valores posibles. Esto es una particularidad de MySQL y tiene que ver con el formato del número para impresión y no con su tamaño. A diferencia de las cadenas, no deben entrecomillarse. Número decimal, float. Para los números decimales también existen varios tipos de datos con diferentes rangos de valores posibles. La parte entera se separa con un punto de la parte decimal. No debe, al igual que int, este tampoco debe entrecomillarse en las consultas SQL. Fecha, date. El tipo date tiene el tamaño apropiado para registrar un dato de año más mes más día. Se expresan en forma de cadena con un formato determinado concretamente, donde AAA es el año, MM es el mes y DD es el día. Debe siempre entrecomillarse cuando aparece como constante en consultas SQL. Unsigned. Tanto para el tipo int como para el tipo float pueden definirse como unsigned, sin signo. Esto permite ampliar el rango de números positivos en detrimento de los negativos, de modo que el valor mínimo en el caso de definirlo como unsigned es 0, y el número mayor posible a almacenar es el doble de grande que un campo numérico con signo, que sí permite números negativos. Digamos que al no necesitar números negativos se desplaza el rango de valores para tener más números positivos disponibles. Y aquí represento cómo se representaría en programación el unsigned.